Hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? Mi nombre es Rubén y hoy les voy a hablar sobre las leyes de Maxwell. ¿Qué son las leyes de Maxwell? Las leyes de Maxwell son un conjunto de cuatro leyes que se relacionan entre sí por sus campos eléctricos y magnéticos. Es decir, con las cargas eléctricas, las corrientes eléctricas y los campos eléctricos y magnéticos variables. Eh, Estas leyes deben su nombre al físico escocés James Clerk Maxwell, que nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo y murió el 5 de noviembre de 1879 en Cambridge, Inglaterra. ¿Cuáles son las leyes de Maxwell? Las leyes de Maxwell son las siguientes. Ley de Gauss o eléctrica o primera ley de Maxwell, formulada originalmente por el físico alemán Carl Friedrich Gauss. Esta ley establece que el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga neta en el interior de la superficie, siendo la constante de proporcionalidad al inverso de la llamada constante de permitividad del vacío, algo que se vio en clase. Matemáticamente esta se expresa como la ven en pantalla, donde B es el campo eléctrico y Q es la carga eléctrica encerrada por la superficie. Eh, También seguido de la llamada constante de permitividad en el vacío. Aquí tenemos también la segunda ley de Gauss, magnética o segunda ley de Maxwell. Esta, también formulada por este señor Gauss, establece que el flujo magnético neto a través de una superficie encerrada es igual a cero. Ella describe el hecho de que las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, lo que se traduce en la inexistencia de monópolos magnéticos. Eso también se vio en clase. Matemáticamente se expresa como lo ven en pantalla, donde ves el campo magnético. La tercera ley es la ley de Faraday o tercera ley de Maxwell y esta ley está formulada inicialmente por Michael Faraday y en forma cualitativa. Luego por Maxwell en forma matemática. Establece que la fuerza electromotriz o Fn es igual a la razón del cambio del flujo magnético a través de cualquier superficie limitada por dicha trayectoria. Es decir, un campo magnético variable induce una corriente eléctrica y como consecuencia tenemos un campo eléctrico. Esto se expresa matemáticamente como lo ven en pantalla, donde el término del numerador de la fracción es el flujo de campo magnético y la integral de línea del campo eléctrico alrededor de cualquier trayectoria cerrada corresponde físicamente a la fuerza electromotriz o Fn. Por último tenemos la cuarta ley de Maxwell, que es la ley de Ampere o valga la redundancia, cuarta ley de Maxwell, y esta ley establece que una corriente eléctrica y un campo eléctrico variable son fuentes de un campo magnético. Se expresa como lo ven en pantalla, donde I es la corriente de conducción, seguido del flujo del campo eléctrico y tenemos por consiguiente la constante de permeabilidad en el vacío, la cual vimos en clase que es 12,5663 por 10 a la menos 7. El segundo término del miembro derecho corresponde precisamente a la llamada corriente de desplazamiento, mismo que Maxwell introdujo y es una especie de corriente eléctrica en ausencia de un conductor. ¿Cuáles son las aplicaciones de la ley de Maxwell? Bueno, en las aplicaciones de la ley de Maxwell tenemos eh, la aplicación puede estar en los motores de nuestros electrodomésticos en casa. Básicamente como los ventiladores, licuadoras, cocinas, neveras, acondicionadores, entre otros. También nos podemos ir hacia la industria, donde las máquinas industriales en su gran mayoría están equipadas con motores eléctricos. El motor eléctrico desempeña un papel crucial en la cotidianidad del hombre actual. En el campo de telecomunicaciones, esas leyes las podemos obtener tanto en las comunicaciones alámbricas, desde el telégrafo hasta el teléfono actualmente. Eh, Asimismo, cabe destacar las ondas de radio. También en el campo médico se destaca el uso de los rayos X para el diagnóstico de enfermedades y lesiones. Por aquí podemos concretar lo que son las aplicaciones. Ok, tenemos otra pregunta que es ¿por qué al conjunto de las ecuaciones que aparecen al final de la lección 11 de lo que vimos se les llama ecuaciones de Maxwell si en realidad esas ecuaciones aparecen en otros nombres de las lecciones anteriores? Bueno, la respuesta es que Maxwell no solo reunió estas leyes, sino que también introdujo conceptos cruciales como la corriente de desplazamiento de la cual hablamos, que corrigió y completó la ley de Ampère. Esta unificación permitió predecir la existencia de ondas electromagnéticas, lo que llevó a la identificación de la luz como una onda electromagnética. Por eso, aunque las ecuaciones individuales llevan el nombre de sus descubridores originales, el conjunto completo se conoce como las ecuaciones de Maxwell en honor a su trabajo y unificación y su impacto a la física. ¿Cuál es el origen? El origen de la corriente de desplazamiento. ¿Cuál es el origen? Y nos preguntan también si se trata de un artificio matemático o es una corriente real que existe.
Bueno, la corriente de desplazamiento fue introducida por James Clerk Maxwell en 1865 y la respuesta es que sí, la corriente de desplazamiento es real, en el sentido de que tiene efectos físicos medibles, aunque no implica el movimiento de cargas como una corriente de conducción tradicional, genera un campo magnético, lo cual ha sido confirmado experimentalmente. En resumen, la corriente de desplazamiento es una cantidad matemática que tiene efectos físicos y reales y medibles. Muchísimas gracias.